Cordial saludo, doctor y compañero. Mi nombre es José Manuel Caballero, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la UNAC, curso de instrumentación, grupo 9. Tenemos que las actividades a desarrollar es: propongo un sistema de instrumentación y control básico, el cual mida y controle la variable mediante un sensor comercial, un control on y un control off. Bueno, para realizar el primer ejercicio tenemos que vamos a hacer un control de temperatura. Para la post-tarea, simplemente un control de temperatura con el sensor LM35 y un PIC 16F877A, una pantalla LCD de 16x2, una resistencia, motores y entre otros. Tenemos que el sensor M35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de un centígrado y su rango de decisión abarca de los menos 55 grados hasta 150 grados centígrados. La salida es lineal y cada grado Celsius equivale a 10 milivoltios, por lo tanto tenemos que 150 grados centígrados es igual a 1500 milivoltios. Y así despejamos que vamos a operar de 4 voltios a 30 voltios. Tenemos el PIC 16F877A. Cuenta con 256 bits de memoria de datos EEPROM, programación de uno mismo, un ICD, dos comparadores, 8 canales de 8 bits de analógico a digital. Y así tenemos que vamos a poner el LCD de 16x2, que va a ser una pantalla de cristal líquida, el cual nos va a dar el resultado de la temperatura y de lo que vayamos a realizar. Vamos a hacer la programación de PIC, que aquí lo tenemos, que lo que dice es que cuando la temperatura esté sobre 35 va a ser la temperatura media. Cuando esté bajo 14 va a ser baja, y cuando esté sobre 60 va a ser alta. Continuando, tenemos que en la simulación en Proteu tenemos aquí, ya después de haber pasado el código de CC. El código lo creamos en esta aplicación PIC-C Compiler. PIC-C Compiler. Ahí tenemos el archivo. Ahí donde compilamos el archivo de esto. Entonces tenemos que, al simular, tenemos el LM35 en 24 grados centígrados, el cual no debe responder como una temperatura baja. Como observamos en el LCD correctamente, tenemos 23.5 grados de temperatura baja, y como el LED azul, dejamos un LED azul para temperatura baja, un LED verde para temperatura media y un LED rojo para temperatura alta. Tenemos los motores, que en este caso esto está girando, pero mi Proteus no carga eso. Como observamos, tenemos aquí que el motor está funcionando cuando la temperatura está baja, para ir calentando, que este ya es el calentador y este es el disipador de calor. Entonces tenemos que, al aumentar la temperatura a los 36, bueno, aquí tenemos sobre 36, vamos a tener una temperatura media, el cual, como observamos, encendió el LED verde, y como vemos el LCD funciona correctamente. Tenemos una temperatura de 77 grados en el M35, y en el LCD nos presenta una de 37 grados. Como observamos, este circuito está funcionando correctamente, el calentador está funcionando aún, y ya cuando llegamos a temperaturas altas va
encender el LED rojo y el motor de disipador de calor va a comenzar a moverse para enfriar el circuito o el lugar donde se encuentre y se ponga este dispositivo. Ya quitamos una temperatura alta que está sobre 60 grados centígrados. Y aquí, como vemos, el disipador de calor comienza a recibir el voltaje para así poder comenzar su funcionamiento y comenzar a actuar sobre la temperatura alta. Y si aumentamos aquí podemos observar que este comienza a disminuir, que es el calentador, y el disipador de calor comienza a aumentar en temperatura alta. Como podemos observar, aquí tenemos la explicación que cuando está abajo es un rango de 0 a 35 grados centígrados, que va a ser el LED azul. En medio va a ser un rango de 36 a 60 grados centígrados, que va a ser el LED verde. El alto va a ser uno de 61 a 150 grados centígrados, que va a ser el LED rojo. Y aquí tenemos la captura de la temperatura baja, la temperatura media y la temperatura. Como podemos ver, ya hemos terminado la explicación de la actividad. Muchas gracias por ver el video.